Ahora se creen vigilantes. Estados Unidos acaba de decirlo. Estamos vigilando de cerca los movimientos de Rusia en el mar de Cuba. Ha sido, para ser precisos, el señor Jake Sullivan, ¿no?, representando a la Casa Blanca en una exposición respecto al asunto de Rusia y la llegada de los buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear a Cuba, como ya sabrán. Ha sido Sullivan quien ha aparecido y ha dicho: señores, estamos viendo con detenimiento lo que está ocurriendo. De hecho, consideran en Estados Unidos esto una provocación. Una provocación, por supuesto, que no se compara a lo que hacen en Ucrania, ¿no? El envío de armamento, el andar asusando a Kiev para que golpee territorio ruso. Señores, el mundo al revés, o de repente no tan así, de repente no tan así. Vamos a hablar de este tema con bastante profundidad, por supuesto, y sobre otros asuntos que han venido ocurriendo en las últimas horas. El fenómeno BRICS parece no lo para nadie. Hablaremos de este asunto y más detalles que se van a ir comentando en la entrevista con el señor Wilmer de Pablos. Usted ya lo debe reconocer. Él es un abogado y analista geopolítico, exdiplomático, con quien hemos conversado en diversas ocasiones y con quien analizaremos lo que está pasando en este momento. América Latina y el Caribe observa este nuevo momento. Bienvenido a Prensa Alternativa, querido Wilmer de Pablos. Bueno, Enzo, y a todo el equipo, Prensa Alternativa, el J, como lo conocemos nosotros aquí, una vez más, gracias por la invitación. Y de verdad parece risible tu introducción en el sentido de que Estados Unidos dice estar vigilando cuando el mundo entero sabe que existen 700 bases en el mundo, en más de 80 países, y que muchas de esas bases, por cierto, rodean a la Federación Rusa. Es realmente risible el simple comentario de Jay Sullivan, funcionario de Estados Unidos, que alude hoy a la vigilancia, entre comillas, que ellos hacen a esas 4 naves rusas que hoy, en el marco de los acuerdos de cooperación con la República de Cuba, ¿sí?, en el libre ejercicio de sus soberanías, en el marco de la cooperación, de la complementariedad propias del derecho público internacional, se permite el acercamiento de 3 buques y de un submarino en costas cubanas. Bastante llamativa, Wilmer, porque desde luego ya hace algunas semanas lo había advertido, no hace unas semanas, hace una semana para ser precisos, Vladimir Putin, ¿no? Cuidado que por ahí nosotros también podemos jugar a lo mismo que a ustedes les gusta jugar, eso de estar mandando o incentivando a sus aliados para incomodar en nuestro territorio. Bueno, señores, aunque digamos desde Cuba han tratado de disipar un poco las cosas, de calmar las aguas, de no sobredimensionarlo, en Estados Unidos, por el contrario, están alteradísimos. De hecho, Wilmer, te cuento algo que pasó. Se viralizó un video en el cual se veía el uso de un misil Zircon. Al final se explicó que era un video de otro contexto, de otro momento, pero esa información que se hizo viral llegó inclusive al servicio de inteligencia estadounidense. Los think tanks hablan de esto, ¿no?, de que se sintieron amenazados de lo que fue en realidad una ocurrencia, una broma que se viralizó. El tema está bastante interesante, Wilmer. Sí, bueno, lo primero que hay que hacer mención sobre todo para nuestros usuarios y usuarias de Prensa Alternativa, en el marco de la seriedad que caracteriza todos estos análisis, más allá del elemento subjetivo, porque tú y yo somos también humanos y por supuesto somos seres emocionales también, pero tratando de hacer el mejor trabajo de la forma más objetiva posible, más seria posible, entender que estas actuaciones son actuaciones normales en el marco de la cooperación y de las relaciones internacionales. Los ejercicios que se hacen hoy en aguas de Cuba, ¿sí?, están enmarcadas dentro de los ejercicios normales y cotidianos de acompañamiento dentro del marco de los acuerdos que suscriben los países. Y estos ejercicios pueden ser bilaterales, trilaterales, multilaterales,
porque es lo que se destila en el marco de el fortalecimiento de la cooperación en lo militar, ¿sí? En lo militar y en lo tecnológico, inclusive en lo comunicacional. El recibimiento formal, normal, típico que hacen hoy de estas embarcaciones, de estas 3 embarcaciones y de este submarino en Rusia, está dentro de ese marco. Hemos visto al pueblo cubano en las costas, ¿sí? Hemos visto el recibimiento, su alegría, porque eso lleva un mensaje implícito en el marco de la guerra híbrida, que es no estamos solos, tenemos aliados, y ellos siempre, Cuba siempre ha sido un aliado de la Unión Soviética, y en este caso estaríamos hablando de Rusia. Pero es que además de eso, propios funcionarios de Estados Unidos tienen claro que aunque el submarino tiene condiciones para arsenal nuclear, no existen armas nucleares en este momento en ese ejercicio, y este submarino de propulsión de gran importancia estarán allí en las costas hasta el día 17 de junio, porque además tienen una agenda como es la agenda propia de la diplomacia en las relaciones bilaterales, permite el acercamiento del pueblo a la fragata, entrar como cuando Venezuela saca su fragata y la lleva a las costas del mundo, que además lo llamamos nuestro embajador de paz. Exactamente de eso se trata del acercamiento del pueblo de Cuba con el pueblo de Rusia, y además de esto existe, la gobernadora ha manifestado una agenda dentro de la isla que permite el recorrido cultural, el recorrido de acercamiento a todos estos militares que están allí en la fragata. El mensaje es un mensaje, claro, es un mensaje de paz, es un mensaje donde Rusia... Ya en breve, nuevamente a Wilmer de Pablo con nosotros. Estamos revisando. Es un mensaje clarísimo, de paz, es un mensaje de trabajo de cooperación entre ambos países, ¿sí? Que no tiene ninguna otra intención, independientemente de las proyecciones, como se dice en psicología, que tengan los norteamericanos, que siempre han levantado, por supuesto, la bandera de la guerra en todos los 200 conflictos a lo largo de todas estas décadas, utilizando en las últimas décadas a la OTAN como el brazo armado y todas las bases militares que tienen en más de 80 países del mundo, que no son menos que 700 bases militares. Es realmente un mensaje totalmente adverso, distinto, contrapuesto, el que Vladimir Putin les envía, recordándoles que es amigo de Cuba, recordándoles que Cuba tiene buenos amigos, pero ¿en el marco de qué? En el marco de la paz, porque la bandera que se ha levantado, independientemente de lo que traten de hacer para asusar al oso ruso, Vladimir Putin ha hecho un extraordinario uso de la diplomacia y de las relaciones internacionales. Creo que en el contexto de esta cooperación, lo importante aquí es que nuestra gente tenga claro que América Latina tiene buenos amigos, y por supuesto en los próximos meses veremos también los ejercicios que junto a China y a Rusia de forma trilateral e Irán haremos en la fachada atlántica, donde el Comando Sur está instalando 26 bases militares, 14 de la CIA y 16 bases o núcleos del Comando Sur. Porque también entendemos que en el marco de ese ejercicio de la diplomacia bolivariana de paz, en el marco de las relaciones internacionales, tenemos que recordarle al hegemón norteamericano que Venezuela también tiene extraordinarios amigos, aliados, que buscamos la paz, pero que estamos preparados para garantizar la paz, hay que prepararse para la guerra. Y eso es un principio fundamental en el marco de cualquier actuación defensiva de nuestros países o cualquier país del mundo.
En ese punto, Wilmer, es una reflexión que va de la mano con lo que hemos venido observando y sobre todo los rumores que venían aconteciendo, ¿no? En su momento se habló de esta intención del gobierno de Trump de meterse en suelo venezolano. En fin, han habido tantas cuestiones que se han venido desarrollando y que involucran, por supuesto, la capacidad de las Fuerzas Armadas de una nación para responder injerencismo y todo lo que uno se puede imaginar. Entonces, ahora tenemos un nuevo momento. Desde luego, yo creo que si hablamos de Cuba y de Venezuela, tenemos que entender también que esto ya va hacia otros escenarios. Y me gustaría tocarlo contigo, Wilmer, porque me parece que es un momento importantísimo. Se filtró información, bueno, se difundió información respecto al interés ahora hasta de Cuba de poder adherirse al mundo BRICS, un momento en el que otras naciones como Bolivia también lo ha hecho saber, el propio Venezuela, incluso en El Salvador, el vicepresidente Félix Ulloa habló de esa posibilidad, dijo, ¿no? En algún momento tal vez aspiraremos a esta opción. Este nuevo momento, el momento BRICS, Wilmer, ¿qué nos deja con esta nueva declaración por parte de Cuba y obviamente, como lo decimos, de Venezuela también? Bueno, tenemos que rescatar el reciente foro económico que se celebró en San Petersburgo. Este es el foro económico más importante del mundo, donde una economía asediada por Estados Unidos, como la Federación Rusa, con más de 20.000 medidas coercitivas unilaterales, celebra el foro económico más importante, donde asisten 136 países, 45 altos funcionarios. Pero en el marco de ese mismo foro hemos visto la reunión de cancilleres del BRICS y llama poderosamente la atención, porque además ya lo hemos visualizado en la última visita que hizo Sergei Lavrov en América Latina, cuando recorrió Cuba, Nicaragua, Venezuela y luego terminó en el BRICS, en el G20. Sergei Lavrov hizo pública la invitación a los BRICS que le hacía al hermano pueblo cubano, ¿no? Y esto es muy importante porque en el marco de esta reunión de cancilleres, que es, recordemos, el marco de una reunión del grupo BRICS, el grupo BRICS más o el grupo BRICS Plus, que ahora está constituido por Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes, Irán y Arabia Saudita, que representan 10 países y que ponen en la esfera mundial, a partir del 1 de enero del 2024, una estructura que alcanza el 35% del PIB mundial, pero además llega a la mitad de la población mundial. Pero además de esto, cuando nosotros contrastamos, ya lo hemos dicho, los indicadores y variables del BRICS y por el otro lado del G7, vemos que el BRICS está pasando, rebasando en todos los temas al G7 y llama poderosamente la atención que mientras en Nizhny, en la ciudad rusa donde se celebra actualmente o donde se celebró recientemente la reunión de cancilleres ampliadas, fueron invitados Cuba, fueron invitados Nicaragua, fueron invitados Venezuela y tuvo una muy especial participación Bolivia desde el foro económico. Entonces estamos hablando de lo que para Estados Unidos constituye la tríada del mal. Estamos hablando de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, los países que no le son genuflexos, los países que no le son serviles, los países que no se sientan a la mesa y comulgan con sus principios de la doctrina del capitalismo, pero además de esto acaban de incorporar a Bolivia. Y estamos hablando nada más y menos de una de las economías más importantes, porque Bolivia es uno de los países que constituye el triángulo del litio. Estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Bolivia, pero también vimos Honduras, también vimos El Salvador, también de esta reunión cabe resaltar, Enzo, que de la propia vocería oficial de los asistentes del presidente Vladimir Putin,
de esta propia vocería de los más cercanos al presidente Vladimir Putin, habíamos escuchado que tenían la intención de incorporarse, según lo vimos en el 2023, en la 15ª reunión de los BRICS en Sudáfrica. Hablaban de 12 países, realmente se incorporaron 6 en enero de este año, pero de 12 empezó a hablarse de 40, ya van 44, y al día de ayer o antier formalmente se dijo, estoy hablando de formalidades porque es la propia vocería de los hombres cercanos al presidente Vladimir Putin, que son 56 los países que manifestaron su voluntad de adherirse al BRICS. Mira, Enzo, estamos hablando realmente de una cifra que en demografía, en recursos naturales, en economía, en comercio, en consumo, representa realmente el contrapeso a la hegemonía norteamericana, a Europa, a Japón, ¿sí? Y a Oceanía. Es decir, estamos hablando del nacimiento del nuevo mundo multipolar, y todos sabemos que en octubre de este año se celebra la 16ª cumbre del BRICS, donde se le dará formalización e ingreso a los países como Venezuela, que es un miembro asociado, y que Venezuela aspira y espera formar parte del BRICS como miembro pleno. Hemos visto también en esta reunión al canciller Iván Gil, a nuestro canciller, siguiendo las instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente obrero, el presidente chavista Nicolás Maduro, firmando un memorándum de entendimiento a los fines de defenderse de las medidas coercitivas unilaterales. ¿Y quiénes son los dos países con mayores medidas coercitivas unilaterales en el mundo? Pues son Rusia y Venezuela. Pero además de esto, es muy importante señalar que en el marco de estas mismas reuniones, también ya había manifestado su voluntad de adherirse a los BRICS Turquía. Y estamos hablando de un país de la OTAN, estamos hablando de un país que tiene una posición geográfica extraordinaria porque, como la llaman los expertos, se constituye en una bisagra entre Europa, entre el Medio Oriente y entre Asia. Tú mencionaste un tema muy importante, y este tema muy importante, Enzo, por eso es que nosotros cuando nos reunimos para estos conversatorios, con la intención de, sobre todo, de hacer un esfuerzo de una forma llana, clara, transparente y lo más potable posible para nuestra gente, para que no solo tenga conocimiento, sino que nuestra gente se apropie de ese conocimiento, porque con visión geopolítica, con la visión estructural de lo que ocurre en el mundo, se puede tener comprensión, y al tener comprensión, nuestras mentes no son manipulables, y ese es el mayor esfuerzo que tenemos que hacer nosotros desde este espacio, y por eso yo agradezco la invitación, porque cada espacio de estos me permite hacer lo que creo que me corresponde hacer en este momento histórico. Tú mencionaste el tema de la bolsa de Moscú, es decir, de que Rusia, la Federación Rusa, por instrucciones del presidente Vladimir Putin, pero no solamente la bolsa de Moscú, sino además el Centro Nacional de Compensación, acaban de excluir a partir del día de hoy, la decisión la tomaron ayer, por eso es muy importante el punto al que tú haces referencia, porque además es novedosísimo, la exclusión del dólar en el manejo o en el intercambio comercial y financiero en la bolsa de Moscú. El dólar ha recibido un golpe muy fuerte, igual que el euro, porque se suspende todo tipo de actuación, ¿sí?, dentro de esta bolsa, y probablemente eso se convierta en una especie de virus de contagio al resto de las bolsas del mundo. ¿Por qué? Porque se entiende que el dólar y el euro han sido utilizados como arma de guerra, y esto no puede seguir funcionando de esta manera. No se pueden seguir manipulando las economías, no se pueden seguir arrodillando las economías en razón de las decisiones que toma un presidente, además con problemas terribles, ¿no?, mentales, y unas cámaras como la de republicanos y demócratas que simple y llanamente responden al Estado profundo, es decir, a las transnacionales
que los dirigen desde el fondo. Pero además es evidente que el arma económica, el dólar, como divisa de intercambio comercial, ha recibido otro golpe muy fuerte cuando el príncipe en Arabia Saudita no renovó la obligación de acuerdo a un instrumento del derecho público internacional que data de hace 50 años, desde 1973, cuando decidió que el dólar no tendrá la exclusividad en el intercambio, compra o comercialización del crudo como el petróleo. Es decir, que se abre a todo tipo de moneda nacional, es decir, al rublo, al yuan, al yan, a la rupia, a todas las monedas del mundo, el intercambio de energía, petróleo, por cualquiera de estas monedas. Esto realmente le quita la exclusividad al dólar en el intercambio de las energías, y esto tiene un golpe muy fuerte para la economía, para el prestigio económico, financiero, político e internacional de una economía como la norteamericana. Han sido más de 50 años en que el dólar, ¿sí?, fue privilegiado. Pero si nosotros, Enzo, seguimos analizando con mucha atención todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico financiero, visualizamos que recientemente el gigante asiático, la primera economía del mundo, la potencia económica del mundo, China, acaba de desprenderse de 53.300 millones de dólares. Recordemos que hasta hace poco el primer acreedor de la deuda china, de la deuda estadounidense, era China, pero de una forma sigilosa, de una forma pausada, lo que caracteriza siempre la diplomacia y las relaciones con el gigante asiático. Han ido desprendiéndose de los bonos de la deuda norteamericana y la han convertido, por supuesto, en oro. Ahora el intercambio entre China y entre Rusia supera el 95% en sus monedas locales, pero también el intercambio entre la India y Rusia, también el intercambio entre China y Brasil, también el intercambio entre China y Bolivia. Es decir, y acabamos de oír recientemente que Egipto abandona el dólar como moneda de intercambio. Imagínate eso, lo que eso significa para la moneda que ha mantenido el control y la hegemonía mundial en razón del intercambio comercial, financiero, pero además de eso, el intercambio energético. Y llama la atención y es importante analizar que el mayor acreedor ahora en este momento de la deuda estadounidense es Japón, ¿no? La deuda estadounidense, lo ha dicho la propia Fed o Reserva Federal, y se conoce por los indicadores del propio Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, supera los 31 billones de dólares, 34 realmente billones de dólares, y este mayor acreedor es Japón con 1.2 billones de dólares, que además representan para la economía japonesa un golpe durísimo. La economía japonesa, o sea, su aliado, su acompañante, extrañamente su acompañante cuando fue Estados Unidos quien por primera vez utilizó arsenal nuclear, Hiroshima y Nagasaki. Lo vimos en la última reunión del G7 en Japón, cuando ni siquiera de una forma irrespetuosa se acercan, celebran un evento del G7, pero además de esto, ni siquiera se toman la molestia de hacer una forma de disculpa o de conmemoración en razón de las víctimas de ese genocidio terrible que cometieron los estadounidenses. Hemos visto también a las cancillerías del BRICS, vimos
a todas las cancillerías del BRICS clásico, es decir, de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pero además vimos a las cancillerías de los nuevos países del BRICS más, pero además de esto, vimos la participación sobre todo de los países del BRICS que hoy están solicitando ser parte y que son parte de la OPEP, entre esos Venezuela, que como todos ustedes saben, Venezuela es miembro fundador de la OPEP, además de Venezuela propuso la creación de la OPEP, como todos ustedes lo saben, y todo esto, por supuesto, nos da un panorama al que tú hacías referencia sobre el BRICS. En el año 2008, un ex senador norteamericano llamado Ron Paul, que además es a quien se le debe el acrónimo aquel del naciente BRICS, BRIC, porque recuerden que él hizo la advertencia de que las economías emergentes, tales como Brasil, Rusia, India y China, había que considerarlas, había que analizarlas, y en virtud de eso él hizo una propuesta, y en el año 2002 y después en el año 2002, en el 2000 y luego en el 2002, cuando se incorpora a Sudáfrica, se le coloca la otra S que da el BRICS, ¿no? Ese senador hizo referencia a lo que se vislumbraba en el escenario de acuerdo a las proyecciones. Él decía que estas economías iban a tener un impulso muy grande y que había que analizarlas, acercarse, pero realmente la visión que él tuvo en ese año 2008, hoy, después del 2024, realmente lo subestimaron, no le dieron importancia, no se imaginaron nunca en las proyecciones que Rusia pasaría a ser una potencia militar, que China pasaría a ser una potencia económica, que la India pasaría a ser una potencia emergente, que Irán se convertiría en una potencia capaz de generar material nuclear y por supuesto es una potencia aún con las sanciones que sobrevive y vive en lo económico. Pero además de eso no se imaginaron las rupturas propias que iban a tener en el Medio Oriente, como hoy la tienen con los Emiratos Árabes, como hoy la tienen con Arabia Saudita. En el año 2007, la economía norteamericana tenía una deuda de 9.2 billones de dólares. Hoy, en el año 2024, esa misma deuda asciende a 34 billones de dólares. Y la inflación en ese país crece cada día más, por supuesto, afectando el poder adquisitivo de los norteamericanos. Pero además, como lo ha dicho el propio Bloomberg, la emisión de deuda, ¿no? De esa deuda desorbitada, sin ningún tipo de lineamiento, simple y llanamente generar billetes y deudas aprobadas por el Congreso norteamericano con el fin único de poder pagar y financiar las guerras en el mundo. Ya la última aprobación la vimos y la analizamos, que fue por el orden de los 95.000 millones de dólares, es decir, en deuda, simple y llanamente, para seguir azuzando los conflictos de Ucrania, de Palestina, y por supuesto el conflicto en Taiwán, el conflicto en Pakistán, el conflicto desde Japón y de Corea del Sur contra Corea del Norte, el conflicto o los conflictos como lo acabamos de ver recientemente en el Congo, donde trataron de dar un golpe de Estado. Es un estado para la guerra, es una corporación, porque Estados Unidos no es un Estado, ni es una democracia, ni es un defensor de derechos humanos, realmente es una corporación al servicio de las élites que manejan el arsenal nuclear, el arsenal militar, porque es lo único de lo que realmente viven y lo que les permite a ellos salir de la crisis que ya hemos mencionado, la del 28, la del 2008 y la que se está viviendo en este momento. La nueva moneda del BRICS, Enzo, amigos que nos oyen, la nueva moneda del BRICS probablemente se llame R5, ya les explicaba la vez pasada que R5 porque los países que inicialmente crearon el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, todas sus monedas empiezan por coincidencia con R. Entonces Vladimir Putin hizo una sugerencia para que se llamara la R5, pero hay quienes dicen que se llamará la moneda BRICS y será la moneda de este organismo
que pudiéramos decir del orden multilateral, porque además se van a crear monedas regionales, como en Latinoamérica el sucre, y así en otros polos de poder. Pero la importancia capital que se le da hoy a esta reunión de los cancilleres es que ratifican la ampliación, lo dicen así explícitamente en el acuerdo firmado, la ampliación de las monedas nacionales, es decir, que se nos respeten y que se nos acepten nuestras monedas, las cuales por supuesto serán respaldadas por materias primas, en este caso en Venezuela pudiera ser por petróleo, en caso de Venezuela pudiera ser por oro. Esto simplemente requiere de un decreto en Venezuela firmado por el presidente, que además pudiera acompañar la moneda regional y la moneda del BRICS. Esto es muy importante a los efectos de entender que el impacto de esta moneda es tan grande que hoy la India está desprendiéndose del uso del dólar, igual que Nigeria, es decir, dos de las economías más fuertes, tanto del Asia como de África. Entonces, todos estos elementos son importantes, pero creo que hoy hay una nota muy especial, hay una nota particular que debemos resaltar, y es el nacimiento con fundamento, o sea, con base en el blockchain de una plataforma llamada BRICS Pay, o Pay en inglés, que significa pago, BRICS Pagos o pagos del BRICS. Y si esto se consolida y si esto se logra, no solamente estaríamos desplazando una de las armas más terribles del imperio norteamericano y sus aliados, que es el dólar. Vemos que el dólar está siendo desplazado de una forma impresionante. Ya no existe confianza sobre el dólar no tiene ningún respaldo en oro, ustedes lo saben, desde el acuerdo de Bretton Woods en 1962. Además de esto, el dólar tenía el prestigio y el respaldo de este acuerdo que acaba de concluir, el acuerdo que tenía con Arabia Saudita por más de 50 años, lo que deja al dólar prácticamente desnudo. Y además de esto, las economías conscientes de la realidad que se está viviendo en el mundo no quieren sus reservas respaldadas en dólares, todo lo contrario, quieren migrar hacia otras monedas, hacia la moneda digital o en su defecto hacia el oro. ¿Y quiénes están acumulando más oro en el mundo? Rusia, China, India, y ustedes saben que Venezuela tiene la reserva más importante de oro del mundo en el continente además. Pero además de esto, la nueva plataforma BRICS Pay es fundamental, es importantísima, porque estaríamos desplazando por lo menos la segunda arma de guerra que ha utilizado el imperio contra todas nuestras economías, sobre todo con las más de 30 economías que hoy se encuentran sancionadas, que no permiten el uso del sistema financiero, que no permiten las transacciones comerciales, financieras como la nuestra, que le ha sido secuestrado todo su dinero en dólares o divisas en los bancos, como por ejemplo Venezuela, que 22 de nuestras cuentas en más de 40 países del mundo fueron retenidas y congeladas, pero además de eso, el propio Banco de Inglaterra, además de esto, el propio Banco de Inglaterra secuestró nuestro oro por más de 30.000 millones en oro, y todo esto lo han hecho usando y abusando del dólar, del sistema financiero. Pero qué importante que hoy nuestros cancilleres se reúnan previo a la reunión de octubre. A los fines, estoy seguro que nos dará una grata sorpresa el presidente Vladimir Putin cuando haya roto el burocratismo que caracteriza a todas las estructuras, y el BRICS no se escapa de esas, en el tema de los ingresos de los nuevos miembros asociados o miembros plenos que han manifestado su voluntad. Entonces, es muy importante resaltar que el Pay BRICS, con fundamento en la plataforma blockchain, sería realmente extraordinario, porque además esto permitiría crear las otras plataformas regionales. Recuerden que estamos hablando de un mundo multipolar y pluricéntrico. Pudiera Europa crear su propio
Europa Pay, pudiera África crear su propio Africa Pay, pudiera Medio Oriente crear su moneda o plataforma en ese ámbito, igual Asia, y lo haríamos en América Latina. ¿Para qué? Para ensamblar todos esos sistemas, para que la moneda tenga un solo valor único, y esto realmente acabaría con las medidas coercitivas unilaterales que le han hecho tanto daño a nuestros pueblos, porque el 60% de la población mundial se encuentra afectada, eso nos incluye a los venezolanos, por estas mal llamadas sanciones que no son más que armas de guerra en contra de los pueblos para obligarlos al cambio de régimen, como ellos lo llaman entre paréntesis, porque estas democracias que no son sumisas, que no son genuflexas, que no están arrodilladas al imperio norteamericano, para ellos no son democracias. Entonces es muy importante tener claro que la reunión del BRICS, de estos cancilleres del BRICS, esta reunión ampliada, tiene una importancia capital en el contexto del nuevo orden mundial. Mucho con también esta reflexión, Wilmer, cuando hablas de estos gobiernos que en la percepción de Washington son democráticos, que en realidad son lacayos del imperio. Me pongo a pensar, y después de todo lo que has desarrollado sobre este asunto de los BRICS, no puedo sacarle de la cabeza esta idea. ¿Qué rayos hiciste Javier Milei? O sea, me pongo a pensar en el momento que vive Argentina. De hecho, Wilber, tú debes saberlo, hace unas horas hemos sido testigos de la represión brutal que se ha vivido en las calles, ¿no? Por la famosa ley Bases. Entonces, pero más allá de eso, me pongo a pensar en el momento desaprovechado por el gobierno de Milei, que tuvo que, hoy justo se confirmó ya, que renovar con China el swap, algo que se había discutido hace unos meses, pero bueno. Pero volviendo al tema BRICS, ¿no? Este momento, desaprovechado por personajes como Javier Milei, ¿qué reflexión te deja esto considerando, claro, el momento que se vive en Venezuela, en Bolivia, estas naciones que ven con buenos ojos la posibilidad ya de formalizar este ingreso al bloque? Pero tenemos esta contraparte con personajes como Javier Milei. Sí, bueno, entender el contexto, entender que el outsider argentino que se utilizó para manipular en medio de las emociones a más de 13 millones de argentinos que votaron democráticamente a favor de Milei, y eso no podemos negarlo, dado que este pueblo emocionalmente afectado por la maquinaria comunicacional occidental, que está financiada desde los centros de poder, las corporaciones para la desinformación, los laboratorios de guerra sucia, los anclas que se utilizan para atacar a los gobiernos que les son adversos, como lo decíamos hace un momento, y vimos después del kirchnerismo, vimos la llegada de Macri, que endeudó a este país por más de 100 años, es decir, de un siglo. Luego vimos la posición vergonzosa de Alberto Fernández, ¿sí? Sin criterio, sin determinación. De hecho, su primera visita fue a Israel. Y bueno, esa es una realidad que se pretendió de alguna forma el continuismo del macrismo de forma velada, y luego, por supuesto, la estrategia norteamericana que se cocina en todos los países del mundo, porque ellos trabajan con antelación la planificación para tomar todos estos países, sus riquezas, y todo esto requiere de recursos, de inversión, de tiempo, y trabajan a todos esos actores, como lo hicieron con Daniel Noboa, como lo hicieron con Dina Boluarte, como lo hicieron con Luis Almagro, y como lo han hecho con tantos que han logrado filtrar, permear e infiltrar al lado de las filas de los gobiernos progresistas, ¿no? Y en el caso específico de Milei, vimos cómo utilizaron ese outsider, ganó democráticamente las elecciones, pero de inmediato, por supuesto, ese candidato de ellos, como lo es Edmundo González en Venezuela, como lo es María Corina Machado en Venezuela, son actores que están allí al bate
con la intención de llegar al poder, pero no para los pueblos, no para responder a la voluntad de los pueblos, sino para responder al Estado profundo, para responder a las élites nacionales y a las corporaciones. Y en el caso de Milei no sorprende absolutamente nada eso, porque usuarios y usuarias que nos oyen, ustedes recuerdan que él claramente decía lo que iba a hacer. Milei no le mintió a nadie. Milei, una de sus características fundamentales en el relato comunicacional es que Milei nunca le mintió al pueblo, ¿sí? Y siempre habló de recetas neoliberales, siempre habló de una propuesta libertaria, y hoy cuando lo vemos, por ejemplo, cediendo soberanía, ¿sí? Es decir, las Malvinas, para que el Comando Sur monte una base que tenga front hacia Alaska, donde acaban de descubrir recursos importantísimos. Por supuesto, el hegemón norteamericano visualiza hacia allá, pero ahí tiene dos frentes que son China y Rusia, lo que no permitirán, por supuesto. Y además de eso, el otro front que le permite es hacia el Triángulo del Litio, que es Chile, que es el propio Argentina y que es Bolivia, su objetivo fundamental. Pero además de eso, han tomado en pequeños núcleos base a través del río que cruza toda la Argentina con la intención de tomar las aguas y los mares, porque en la concepción atlantista, el que domina el mar domina el mundo, y entonces ellos han hecho su trabajo con sus bases a lo largo de todo el territorio argentino. Cuando hoy vemos la famosa ley bases, ¿sí? Es decir, la ley que le va a permitir a Milei privatizar, le va a permitir ceder recursos naturales, le va a permitir, además de ceder los recursos naturales, tomar decisiones mediante decreto, desplazando al propio poder legislativo. Y como si fuera poco, ¿no? Además de esto, Milei puede tomar decisiones en el ámbito laboral, por supuesto, en beneficio del empresariado y en detrimento de la población. Yo creo que esos son los 4 rasgos más importantes de la ley base, a la que ayer el mundo entero observaba con atención y quizás con poca sorpresa, en el sentido de que era evidente que las protestas iban a ser reprimidas por este Estado represor de Milei. Recuerden que Milei es un fascista, Milei es un hombre que no oculta sus orígenes, su naturaleza, y por supuesto reprimen al pueblo, porque el pueblo no puede tener voz dentro de un gobierno que está diseñado y que fue lanzado, diseñado, planificado casualmente para responder a la élite nacional y a las transnacionales, a las corporaciones transnacionales del Estado profundo norteamericano y sus aliados. Milei, además de esto, en mi opinión personal, el pueblo que una vez lo colocó allí, estoy seguro que más tarde que temprano de allí lo sacará, porque los pueblos son sabios, porque independientemente de la manipulación y de las emociones a las que se vieron sometidos en ese proceso electoral de hace 6 meses, creo que el pueblo hoy tiene una conciencia más clara de lo que significa tener al frente a un antinacionalista, a un antipatria, a un fascista en ejercicio de la función pública, que además ha pretendido desaparecer al Estado, porque por supuesto el Estado no les interesa, porque por supuesto no le interesa los beneficios y recursos dirigidos al pueblo, porque para ellos eso es un gasto, no es una inversión, y estamos incluyendo por supuesto la salud, la educación, la recreación, las pensiones. Basta ver los índices en Argentina, los índices económicos y los índices sociales, y ver que Argentina es el país más endeudado ante el Fondo Monetario Internacional, pero es que además de eso, la solicitud de los últimos créditos es para pagar deuda, o sea, para seguirse endeudando o para pagarle la deuda al empresariado que ellos necesitan seguir apoyando y haciendo cada vez más rico en detrimento de los pueblos. Y como si fuera poco, por supuesto, cuando miran los indicadores de pobreza extrema,
de desempleo, todo lo que tiene que ver con los indicadores sociales, ¿sí? Los subsidios que le han sido eliminados al pueblo. Estamos en presencia, por supuesto, del plan de gobierno de un fascista que llama poderosamente la atención, pero es parte de la manipulación de las corporaciones, de la desinformación. Lo dijo abiertamente antes de asumir que todo esto lo haría y que el pueblo tenía que someterse a un sacrificio temprano para luego él lograr la libertad y poner Argentina como la mejor economía del mundo. Y además de eso, tú lo ves aplaudido por la Unión Europea, por Estados Unidos, por Netanyahu, por todos los sionistas del mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque ese es el muchacho bueno que ellos necesitan, ese es el Daniel Noboa de Ecuador, esa es la dictadora Dina Boluarte, ese es Boris en Chile, ese es el presidente Irfan Ali de la República Cooperativa de Guyana. Es decir, todos esos monigotes que sirvan para destruir el Estado, para minimizarlo. Al destruir el Estado, minimizarlo, no hay recursos para el Estado, porque no se les puede seguir dando limosna a esos pueblos. Tienen que aprender, además lo dicen, tienen que aprender a pescar. No les demos el pescado, démosles la caña de pescar. Así, en ese símil, ellos lo utilizan, utilizando, por supuesto, recursos lingüísticos para hacerles entender que no pueden seguir siendo unos dependientes de los recursos del Estado. Pero lo que sí es importante es que esos mismos recursos del Estado se dirijan al empresariado para pagarle la deuda, o en su defecto, esos recursos del Estado sirvan para seguir pagando los intereses de las deudas que se adquirieron, que fueron a paraísos fiscales y que hicieron más ricos a los ricos. Eso sí está muy bien hecho. Entonces, no hay sino que tener un poco de lógica y de sentido común para uno entender cuáles son las dinámicas de todos estos actores puestos por el imperio norteamericano, que hoy aplauden, por supuesto, el regreso de otro fascista como Donald Trump en Estados Unidos. Creo que más o menos eso es un panorama de lo que se ve en América Latina, de lo que se ve en el sur de nuestra América. Pero es muy importante saber que no estamos solos, que tenemos aliados importantísimos. China, un aliado importantísimo con proyectos extraordinarios en la región. Tenemos a Rusia, un aliado extraordinario que además es la primera potencia militar, y tenemos a otros aliados como Irán y por supuesto tenemos el intercambio que hoy hacemos con las economías del Medio Oriente y con la India. No estamos solos, pero tenemos que hacer el mayor esfuerzo porque nuestros pueblos, porque nuestra gente tenga una comprensión estructural de lo que hoy sucede en Rusia, en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Suramérica, en África. Y hay que aplaudir a África. Nuestros hermanos africanos se emanciparon, se levantaron y hoy están sacando de Nigeria a los norteamericanos. Hemos visto cómo los están desplazando. Para además ya firmaron convenios y acuerdos de orden militar con los rusos, y por un lado están saliendo los norteamericanos y por otro lado están llegando los rusos, vale decir, está llegando el BRICS también al África. Y esto definitivamente es un cambio en el nuevo orden mundial que están haciendo en este mundo multipolar, pluripolar y pluricéntrico del que nos habló el comandante Hugo Chávez. Esto que mencionas, Will, bueno, todo lo que comentas, pero este último punto, porque también tenemos que hablar de África. De hecho, también esta posición que toma Sudán, la bienvenida a los rusos en el puerto, muy cerca, en el Mar Rojo, ¿no? Un punto del que se ha hablado también mucho en las últimas horas, pero no dejo de pensar, Wilmer, en esta reflexión que hace respecto a lo importante que es que la patria grande finalmente, desde luego, sí se valora muchísimo los aliados, ¿no?, con los que tú has mencionado, pero qué importante sería también que esta patria grande vaya en bloque. Y sabemos que hay líderes, entre comillas, que hacen lo posible para que se vaya polarizando el bloque, ¿no? Y eso es algo que se ha venido observando lastimosamente con personajes como Milei, como Noboa, tal y como tú los mencionas, y con la señora Boluarte también. Así seguramente me va a caer una notificación por decirlo, pero por favor, es la verdad. Es la verdad, es mi país y todo, y creo que
es bueno también manifestar las cosas que uno ve acá. En fin, Wilmer, me ha encantado esta exposición que has hecho y a mí me gustaría, para poder redondear esta conversación tan rica, que nos dejes una reflexión sobre lo conversado. Tiene que ver, desde luego, con la mirada de nuestro pueblo, de nuestra gente que te está escuchando en este momento, querido Wilmer. Estoy segurísimo, como te digo, ellos prestan mucha atención a tus comentarios, a tus abordajes, que son extraordinarios. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a todos ellos? Lo más importante que me gustaría compartir con todos los pueblos y todos los espacios para la reflexión y sobre todo el análisis político, que Venezuela, con modestia lo decimos, con mucha humildad, ha hecho un ejercicio que sirve de modelaje al resto del mundo, entendiendo cada particularidad. A la partida física del comandante Hugo Chávez, Estados Unidos calculó muy mal. Estados Unidos entendió que se murió Chávez, había muerto el proyecto de la revolución bolivariana. Y Chávez fue un hombre, un líder y un hombre tan sabio que despertó la conciencia de nuestro pueblo, pero formó a todo un equipo que lo acompañaba y utilizó una frase en todos sus recorridos por el país donde decía: Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Y esto se traduce a lo que nosotros entendemos desde la doctrina bolivariana de paz, que Chávez, ese Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo, no se refiere a un sujeto y a una persona, porque entonces los proyectos no pudieran tener continuidad porque estarían sujetos al ciclo de vida de esas personas. Y por esa razón, Venezuela ha entendido que el verdadero proyecto tiene su base fundamental en la soberanía, en la independencia y en la libertad de nuestro pueblo. Es decir, que con soberanía, con libertad y con independencia somos capaces de producir las profundas transformaciones que requerimos. Y te voy a hablar no solamente desde el punto de vista doctrinario y subjetivo, que además me hace sentir orgullosísimo de ser venezolano, suramericano y latinoamericano. Es que Venezuela, por ejemplo, ha sido proyectada para este año un crecimiento por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por el propio CELAC, de un crecimiento del 5,2%. Solo en el primer trimestre, Venezuela creció un 7%. Es decir, ya Venezuela en el primer trimestre rebasó la variable de crecimiento. Pero además de eso, después de 12 años de ataques de medidas coercitivas unilaterales, de sanciones, de guerra de todo tipo, Venezuela, después de tener una inflación de más del 500%, el país con la mayor inflación en el mundo, este mes de mayo cerró con 1,2% de inflación. Pero además de eso, Venezuela ha tenido un crecimiento económico en los últimos 11 trimestres. ¿Cómo se ha hecho eso? Eso ha sido posible gracias a la combinación de un gobierno soberano, libre e independiente en el marco de un proyecto claro, que es el Plan de la Patria, ¿sí? De una fuerza armada que permite que se puedan dinamizar todas las fuerzas dentro del país, de una milicia bolivariana que es el pueblo junto a los militares, más de 3 millones, se llama la milicia bolivariana, han acompañado cualquier ataque de cualquier tipo a los servicios públicos, a todo lo que se hace desde el imperialismo norteamericano con sus lacayos internos, pero además de eso, el pueblo consciente y sano que entendió que teníamos que volver al campo, que teníamos que producir, que teníamos que dinamizar la economía. Y por eso las finanzas públicas, la recaudación fiscal en este trimestre ha superado el 78%. Los créditos para impulsar la economía, la microeconomía, las iniciativas del pueblo desde las bases y la mediana empresa han superado el 81%. El precio del dólar se ha logrado estabilizar pese a un arma de guerra que utilizaron de un dólar paralelo para someter y devaluar
los sueldos de nuestros empleados públicos, de nuestros pensionados, de nuestros jubilados. Pero además de eso, Enzo, tengo que comentarte que hay un crecimiento de la exportación no tradicional, es decir, más allá de la actividad monoproductora. Nuestra actividad siempre fue una actividad monoproductora, fue un error de más de un siglo, desde 1920, cuando descubrimos el petróleo, 1909, cuando descubrimos el petróleo, nos abandonamos las tierras, nos vinimos al centro del país, desarrollaron el país en el centro solamente con centros comerciales para distraer a toda la población, concentraron en el 2% del territorio el 60% de la población, abandonando a todo aquel estado agrícola y pecuario que vivía del cacao, que vivía del maíz, que vivía de las exportaciones de ganado vacuno, etcétera. Y por supuesto, el golpe que recibimos a partir de las sanciones infames del 2015 con el decreto de Barack Hussein Obama, que hicieron caer nuestra producción de 642.000 millones que teníamos en el 2015 al 2023. O sea, fue un golpe muy, muy fuerte. Hoy, por el contrario, vemos a nuestra industria petrolera creciendo. Ya anuncia el presidente de Petróleos de Venezuela, un joven extraordinario que está al frente de Petróleos de Venezuela y ministro de Energía, que la producción de barriles diarios de petróleo o de crudo es de 920 millones. Estábamos en 3 millones antes del 2015. Hoy nuevamente estamos por 920 millones. Hemos firmado y estamos firmando acuerdos con empresas norteamericanas que van ante la OFAC, esa oficina que dice que no autorizará la exportación de petróleo para Venezuela. Cuando le tocan la puerta, los amos que los gobiernan, los que los manipulan, los que los dirigen, los que los ponen, y les dicen: necesitamos nos firme esta autorización para que Venezuela me venda y comercialice petróleo. No les queda otra que firmarla, y ya van más de 55 empresas petroleras con las que estamos negociando, intercambiando y comerciando petróleo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la reserva más importante, porque nosotros tenemos la infraestructura para la extracción del petróleo, por supuesto para la comercialización del mismo, pero los interesados en nuestro petróleo son fundamentalmente los norteamericanos o las empresas norteamericanas. Entonces, fíjate la dualidad del doble rasero norteamericano, que por un lado dice: los vamos a sancionar si ustedes no cambian de régimen, los vamos a sancionar si Nicolás Maduro no renuncia, los vamos a sancionar si no sé qué, y al mismo tiempo autorizan a las empresas a las que les estamos vendiendo el oro. Además de esto, el crecimiento del PIB supera el 5,2% proyectado por estos organismos que te dije, pero además el 28 de julio en Venezuela se celebran las elecciones presidenciales y no es otro más que el presidente Nicolás Maduro el que garantiza realmente la incorporación de Venezuela en el mecanismo de los BRICS, más, es decir, los BRICS probablemente más estas nuevas economías que se incorporan por el orden de los 59 países, pero que además nos van a ensamblar con la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái, y la ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Pacífico Sur. Es decir, estaríamos entrando en octubre, en esa reunión tan importante, al nuevo mecanismo del orden multilateral más importante del mundo, que le hará contrapeso al mundo unipolar norteamericano. La garantía de que el presidente sea reelecto, la dicen las propias encuestas en la calle, supera el 56% de intención de voto, como sucedió con Vladimir Putin en su oportunidad, que lo superaba el 80%, independientemente de lo que diga la canalla mediática. Nicolás Maduro está proyectado para ser reelegido, y el día de ayer casualmente salió un informe de Estados Unidos donde dicen que no hay realmente una oposición seria, una oposición congruente o un candidato que supere el 15% para hacerle contrapeso al presidente Nicolás Maduro. ¿Y por qué el 56% de intención de votos? Porque tenemos a un pueblo consciente, a un pueblo despierto, a un pueblo con visión geopolítica. Y por supuesto, nosotros seguiremos haciendo todos los esfuerzos
hacia la cooperación ASA, la cooperación con a América del Sur y África, por supuesto, nuestras relaciones bilaterales en el Medio Oriente, nuestras relaciones en Asia. Y fíjate tú que independientemente de las medidas coercitivas que nos ha impuesto la Unión Europea y todos sus pronunciamientos, y además que le hemos revocado recientemente la invitación que le habíamos hecho a las elecciones como observadores internacionales por el irrespeto a nuestro pueblo. Sin embargo, no hemos retirado de la Unión Europea una sola embajada o un solo consulado. Seguimos teniendo relaciones con Europa y ya desde Estados Unidos, Enzo, muy importante, importantísimo, que en el seno del Congreso se están planteando qué hacer después del 28 de julio, cuando Nicolás Maduro sea reelegido como presidente de Venezuela, y allí se están planteando dos escenarios muy importantes y por supuesto nosotros estamos muy atentos de esos escenarios porque el triunfo de nuestro pueblo, el respeto a la soberanía y la creación de instituciones autónomas e independientes como nuestro Consejo Nacional Electoral garantizan, por supuesto, nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra libertad, que es la esencia realmente del logro de todo lo que se ha hecho en Venezuela. Entonces no puedo más que compartir con todos ustedes esto como una última reflexión, porque solo con visión geopolítica, solo conscientes de la realidad que nos circunda, somos capaces de discernir y no permitir que manipulen nuestras mentes para llevar al poder a títeres como Milei y otros en beneficio de ese hegemón, de sus aliados y de las transnacionales. Y por supuesto, Enzo, muchísimas gracias a ti, al equipo de Prensa Alternativa, a tus usuarios y usuarias que también los leo. Mi agradecimiento por sus comentarios, los recibo con mucho respeto y esto me obliga, por supuesto, a seguirme preparando y hacer lo que me corresponde en este momento histórico desde el análisis internacional de la geopolítica mundial. Wilmer, muchas gracias por estas palabras y desde luego la información que es importantísima también de lo que está pasando en Venezuela. 45 días nos separan, si no me falla el cálculo, de las elecciones del 28 de julio, que será otra derrota para el imperialismo, señores, ¿sí? Y vamos a estar expectantes también de lo que pasará, Wilmer, en esos días, en las previas, y seguramente hablaremos con mayor profundidad de estos asuntos. Un abrazo gigantesco para ti, querido Wilmer, para todo nuestro público que nos ve desde Venezuela, desde diversas partes de América Latina, especialmente desde Venezuela. Hago énfasis en este punto porque es donde hemos encontrado nosotros un recibimiento importantísimo en nuestras plataformas, ¿no? Con Venezuela se inició mucho este proyecto de Prensa Alternativa, con Bolivia, y por supuesto que los tendremos siempre en nuestros corazones, hermanos venezolanos. Querido Wilmer, nuevamente te agradezco y nos estaremos reencontrando en una próxima ocasión, ya lo saben, vamos a invitarlos a darle me gusta al video, comentar, compartir, que nos ayudará a llegar a mucho más público. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Hasta pronto.